Saludos desde OAFI Radio. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio del programa en el que hablamos de salud, bienestar y actualidad médica, nuestro videopodcast que te guía hacia una vida saludable y sin dolor. Soy Che Arana y es un honor estar aquí una vez más para guiarte en este emocionante viaje hacia el autocuidado y el bienestar a través de la comunidad de OAFI. Te invitamos, pues, a sumergirte de nuevo en el mundo de la salud y el rigor científico a través hoy de 2 entrevistas que abordarán temas vitales: las claves de una buena nutrición para prevenir lesiones y dolor y el tratamiento de la artrosis de muñeca. Comenzamos. Gracias por conectar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube o también si lo haces a través de Radio Cultura, Canal 4 o el podcast de La Razón Salud Digital. Allí donde estéis, bienvenidas a todas las personas que nos reunimos en este espacio dedicado al autocuidado, la salud y el bienestar. En este nuevo episodio de OAFI Radio queremos brindarte un programa, como siempre, lleno de sabiduría médica, consejos prácticos, sobre todo para mantenernos en forma, y entrevistas inspiradoras. Para empezar, hoy junto a la doctora Laura Arranz, doctora en alimentación y nutrición, farmacéutica y dietista nutricionista. Ya la tenemos aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias. Y con su conocimiento profundo, pues ella nos guiará a través de la importancia de una nutrición adecuada para prevenir lesiones. Sobre todo hoy vamos a centrarnos en ese tema para aliviar el dolor. Y descubriremos hábitos alimentarios saludables que esperamos puedan ayudarnos a fortalecer nuestras articulaciones y mejorar en cierta medida nuestra calidad de vida. Después cambiaremos de enfoque y abordaremos el tema de la artrosis de muñeca, una afectación degenerativa que se caracteriza por el desgaste progresivo del cartílago que recubre los huesos de la articulación, lo cual provoca dolor, rigidez y limitación en los movimientos, por supuesto. Y para ello contaremos con la presencia del doctor Samuel Pajares, un especialista destacado en cirugía ortopédica y traumatología. En esta entrevista, el doctor Pajares compartirá con nosotros su experiencia y conocimientos y a partir de ahí obtendremos información valiosa sobre opciones de tratamiento, terapias innovadoras y cómo cuidar de nuestras manos y muñecas. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al doctor Vergés, director científico del programa y CEO de OAFI, que ya está también con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Che. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Fantástico. Contentos de estar aquí, un programa más, que nos sirva para ayudar a tanta gente que nos escucha. Ahí está, lo más importante, ayudar y también informarnos, sobre todo, y divulgar la información que OAFI tiene de primera mano, que puede servir muchísimo a todas aquellas personas que sufren artrosis o muchas otras cosas que relacionadas que siempre la acompañan. Hoy tenemos este nuevo episodio donde seguimos insistiendo en la importancia de la educación nutricional, porque encontramos que es algo básico. Es la necesidad también de, como decíamos, difundir información precisa y basada en evidencias sobre nutrición y salud, para empezar a conocer también cuáles son las principales estratégicas para prevenir lesiones durante nuestra vida diaria, ahí en nuestras cosas que hacemos cada día sin darnos cuenta. No hace falta que sea una práctica deportiva, pero también lo podremos tener en cuenta, y cuáles son las mejores opciones para recuperarnos también de una lesión y aliviar el dolor de manera efectiva. Por eso vamos a hablar hoy con Laura Arranz. Bienvenida, un placer tenerte de nuevo con nosotros en el programa. Gracias. El primer lugar, queríamos comentar también que el próximo miércoles 30 de mayo, la doctora Arranz va a llevar a cabo un taller online muy interesante que recomendamos muchísimo. Ahí lo tenéis, podéis leer un poco esa información, porque se titula Alimentos y plantas con actividad antiinflamatoria. Y eso es muy interesante porque últimamente cada vez más nos lo encontramos, el término antiinflamatorio. A través de la nutrición es algo que casa ahí
ahí muy bien, ¿no, doctora? Exacto, sí. Tenemos que encontrar, ¿no?, todo ese potencial antiinflamatorio que lo tenemos ahí en muchos alimentos y en muchas plantas, porque, bueno, pues es una manera más natural, ¿no?, de cuidarnos y de aprovechar todo eso que realmente está ahí, porque son sustancias que ya veremos en el taller que realmente pues tienen una acción antiinflamatoria conocidísima y estudiada, ¿no?, en el organismo, así que bueno, ahí hablaremos sobre eso. Pues yo ya estoy deseándolo, la verdad. Doctor, vamos a recordar para todas aquellas personas que se les haya abierto el apetito que las entradas se pueden conseguir a través de www.evenbrite.es o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Vamos a volver a verlo para que las personas que estéis interesadas en asistir a este taller podáis conseguir esta entrada también solo a partir de un precio solidario como es de 10 euros. Con 10 euros te vas a salir de ahí con un montón de sabiduría y cosas que vas a poder aplicar sobre todo, ¿no, doctora? Eso es, sí, exacto. Que salgamos con información que nos ayude en el día a día, que podamos todo muy práctico y que pueda ayudar a las personas en general y especialmente pues a las que tienen una patología con dolor. Yo tengo que decir que Laura lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Cuando vienen a los congresos, su charla es de las más seguidas, que hay más preguntas. Además lo hace muy práctico, porque si no siempre las grasas, el hidrato de carbono, no sé qué, las proteínas, al final. Claro, y uno como que se hace un poco cambio, lío, pues, ¿no? Uy, ¿de qué me están hablando? Recuerdo una que hiciste por Navidad, que me encantó, que dijéramos explicar, por ejemplo, pues bueno, los turrones, cada turrón, de la caloría que tiene. O sea, claro, que realmente las personas que la estamos escuchando, pues realmente, oye, sabes perfectamente lo que has de hacer y lo que no has de hacer. Claro. Ya depende de ti. Ya luego otra cosa. A partir de ahí. Bueno, claro, es que ahí hay mucho de uno mismo, claro, y es en lo que insistimos mucho normalmente en nuestras charlas. Entender que esto es cuestión de preocuparse uno mismo y de ese autocuidado. Exacto. Un pajarito me ha dicho que el doctor Vergés se ha puesto a dieta. Sí. Sí, tengo que estar siempre. Es una persona que, como te comentaba antes, pues había hecho mucho deporte, ¿no? Y era delgado, pero con el deporte pues que me desarrollé mucho. Y después, claro, cuando hago la dieta, y una dieta apropiada, como la que comenta muy bien Laura, ¿no?, que es una gran experta, y hago actividad física, pues fantástico, pierdo peso y mantengo. A la que dejas de hacer la actividad física mínima, que es buena, el andar, estas actividades que proponemos porque a veces tienes mucho trabajo, la verdad es que vamos muy liados, estresados. Muy estresados, esto nos pasa a todos. Después entras en esta dinámica de no comer en casa, comes fuera, que también puedes comer fuera y puedes comer bien. Quiero decir, te haces un pescado a la plancha, una verdurita y se acabó. O sea, ¿no? Y no postres, no sé si me entiendes, ¿no? O sea, claro, es que eso también, es lo que te ¿no?, dice el sentido común, ¿no? Normalmente, ¿no? Claro que sí. Y entonces entras en esta dinámica de estrés y comes más, no haces actividad, entonces te vas engordando. Es así. Entonces lo que tienes que hacer es de, oye, me he pasado, venga para abajo otra vez, de fuerza de voluntad y dar ejemplo, ¿no? Porque es que si no... Por eso. Y en este caso, según lo que comenta el doctor Vergés, él parece ser que tiene un metabolismo que le ayuda. Ahí habrá habido muchas personas que habrán dicho, ya, a mí eso no me pasa, yo me pongo a hacer dieta y me cuesta mucho perder peso, ¿no? Sí, eso tiene que ver con el tipo de metabolismo de cada uno. Sí, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con el metabolismo porque en general somos más los que tenemos metabolismo ahorrador. Eso es lo más normal, porque eso es lo que nos hizo sobrevivir hace muchos años, ¿no? El que pudiéramos almacenar energía. Pero bueno, sí que es verdad que luego hay personas que les cuesta mucho más, pero ahí hay que ver un poco qué está pasando, si realmente es un problema a nivel funcional, ¿no?, del organismo, o si realmente esa dieta que está haciendo esa persona no es la adecuada para ella. Muchas veces pasa, ¿no? Queremos perder peso, vale, pues limitar calorías, pero no es solo eso, porque tenemos que darle al cuerpo mucho nutricionalmente para que el metabolismo se pueda activar. Si lo único que hacemos es reducir calorías, el cuerpo en realidad se pone más en modo ahorro porque dice, uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no? Claro. Restricción y no entiende. Entonces, cuando hacemos dieta tenemos que hacerlo muy bien para que realmente se active todo y perdamos peso. Bueno, seguiremos hablando porque ese es un tema que por aquí o por allá siempre acabamos tocando, pero hoy hay otro
otros temas sobre la mesa. Me gustaría recordar también que Laura Arranz mensualmente pasa consulta con OAFI, con un precio reducido para los socios de la Fundación, así que todas aquellas personas que estéis interesadas en visitaros con la doctora Arranz, podéis poneros en contacto con OAFI. Laura, vamos a entrar en materia. En primer lugar, ya sabemos que está relacionada de una manera muy estrecha la nutrición y el dolor, ¿sí? Es decir, lo que comemos tiene afectación al dolor que podemos sentir. Sí, totalmente, claro. Lo que comemos puede ser proinflamatorio o puede ser antiinflamatorio, ¿no? Podemos estar teniendo una alimentación que esté favoreciendo esos procesos inflamatorios que ya están ahí, ¿no?, en el organismo cuando tenemos un dolor crónico, o podemos hacer todo lo posible para que esa alimentación reduzca el dolor. La alimentación no es el único factor que va a solucionar ese dolor crónico, pero sí que va a reducir el dolor, y eso está más que comprobadísimo con muchísimos estudios. Entonces, realmente hay que ver cuánto podemos hacer, ¿no?, de una dieta antiinflamatoria lo máximo posible para que realmente mejore nuestro dolor. O sea, que la alimentación tiene una relación total y directa. Además, doctor Vergés, esto también está relacionado con la actividad física. Siempre insistimos, a veces cuando hacemos ejercicios después podemos tener dolor. ¿A qué se debe esto para poderlo visualizar? Hay varios factores aquí. Mira, uno puede ser, a veces se confunde el dolor con las agujetas, que son cosas que... Son dos cosas distintas. ¿no? Las agujetas es un proceso, dijéramos, que tiene nuestro sistema metabólico para... ¿Me entiendes? Para, pues, sobre todo cuando el cuerpo, no está acostumbrado, ¿no? Entonces, por eso es muy importante a veces, pues, cualquier actividad física que hagas, pues tengas una buena hidratación. Quiero decir, buena hidratación. A veces tomar un poquito de azúcar, ¿sabes? ¿Esto todavía se puede hacer? Sí, tanto. Lo que ha servido toda la vida. De hecho, yo me acuerdo cuando acabé la carrera, pues los médicos así mayores daban azúcar y bicarbonato. De hecho, quiero decir, un poco de azúcar y bicarbonato, por ejemplo, en los casos de los cuerpos cetónicos, esto se suele hacer. Ahora está más sofisticado porque hay bebidas isotónicas, que es mejor, pero al final la glucosa, si tú tomas un poco de glucosa, dijéramos, cuando no haces una actividad física normal, habitual, y te entran esas agujetas. Pues con esto desaparecen las agujetas, ¿no? Pues ahora, en el momento que tú tienes el cuerpo, que lo habitúas, y no haces excesos, sino que entonces esto desaparece. Pues ahí el dolor, dijéramos que puedes tener el propio dolor articular. Entonces, si realmente tienes dolor articular, tienes que vigilar, ¿no? Porque quizás, dijéramos, ahí tienes un proceso inflamatorio que puedes mejorar con la dieta, o puedes mejorar con la dieta y conjuntamente con alternativas terapéuticas, ¿no? Que también hay, quiero decir. Entonces, se trata un poco de ir siendo a la persona, ¿me entiendes? Y ver un poco lo que necesita, ¿no? Pero hay una cosa que sí que es muy importante conceptualmente, y es que aunque tengas dolor, o sea, tú tienes que mover, es decir, tienes que hacer una actividad, porque si no, esto va a ir a peor. No sé si me entiendes, ¿no? Entonces, o sea, lo peor que hay es la inactividad. La inactividad. O sea, eso favorece, pues, que esa articulación de cadera o de manos o de hombro, pues se va inactivando. Tú no haces movimientos con el dolor, lo que se va anquilosando, y tienes que hacer todo lo contrario, tienes que moverla, tienes que hacerla, y si realmente tienes dolor, pues te vas al especialista, al médico que te vea y un poco y te trate, ¿no? Pero dijéramos, sí, importante las dos cosas. Y la alimentación es fundamental. De hecho, lo comentaba muy bien Laura, ¿no? Que hay productos, ya los pueda comentar ella, que tienen un efecto antiinflamatorio natural. Y de hecho, fíjate, claro, los animales del bosque, ¿no? Los animales, pues, no tienen ahí un veterinario que les dé, ¿no? Entonces, sí. comen cosas, ¿no?, que ellos saben. Por instinto, ¿me entiendes? O toman la sal o lo que sea, lo que tengan que tomar, porque ellos saben su ADN, que necesitan esta alimentación y se curan de forma natural, no se toman medicamentos. Sí, esto a los humanos nos hubiera ido muy bien, ¿no? Una ayudita en este sentido, como ese... Bueno, el instinto yo creo que todos lo poseemos. Lo que pasa es que igual, pues... Que se nos ha olvidado. Y ponemos atención en otras cosas, digo yo, porque igual si no, pues tendría que ser algo más así. Como experta en dieta y dolor, ¿qué sucede, para hacernos una idea, cuando uno hace actividad física a nivel articular? Bueno, pues podemos decir un poco al hilo de lo que decía el doctor Vergés, ¿no? Al final, nuestra maquinaria, nuestro organismo está preparado para el movimiento, y el movimiento nos ayuda a que esa maquinaria se mantenga bien. Es imprescindible. ¿Qué sucede cuando hacemos actividad física, la que sea, cada uno en su nivel?
bueno, pues obviamente metemos ahí, ¿no?, la implicación, la actividad de músculo, de hueso, de articulación. Es muy importante pues que todo eso esté bien cuidado. ¿Qué es lo que sucede? La actividad física empieza, ese movimiento, lo primero que, bueno, pues que tenemos que tener en cuenta a nivel de la articulación es que es un factor lubricante, ayuda a la lubricación de esa articulación. Por tanto, si la mantenemos quieta, sedentaria, sin movimiento, esa articulación no va a estar bien lubricada y va a tener más problemas, ¿no? Así que, bueno, es una acción lubricante. Luego también el movimiento, la actividad, ayuda a que esa articulación pueda estar bien nutrida, porque, pues bueno, por ejemplo, lo que es la parte del cartílago articular no tiene vasos sanguíneos. Entonces, si no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo le llegan los nutrientes, ¿no? Ahí el movimiento es clave, porque el movimiento hace que se active toda la circulación sanguínea de estructuras que están alrededor, Ajá. y que hacen que esos nutrientes por difusión lleguen a esa articulación. Así que, bueno, lubrica, mantiene ese estado nutricional, llegan los nutrientes que necesita la articulación. Y bueno, luego obviamente también hay un efecto estimulante de lo que son las defensas antioxidantes y de la regeneración. Es decir, esa actividad cuando es moderada, cuando esa actividad intensa que pasa del nivel que podemos tolerar más a nivel fisiológico es otra cosa, pero a nivel moderado es un estimulante de la regeneración de ese tejido. Se genera un poquito, ¿no?, en la actividad se genera un poquito de lo que se llama estrés oxidativo o de sustancias oxidantes, pero eso de una forma fisiológica no es un problema, porque eso es lo que activa es esos procesos de regeneración de la articulación, de todos esos tejidos. Y hasta ahí todo funciona perfecto, ¿no? Porque, bueno, pues con la actividad física estimulamos también que el cuerpo, por ejemplo, genere antioxidantes que necesita la articulación. O sea que está todo muy bien pensado. El problema es cuando realmente esa actividad física sobrepasa un límite, ¿no? Y ya no es lo fisiológico que está estimulando todo lo positivo, sino que ya va un poquito más allá. Y eso no pasa solo en el contexto del deporte profesional o de deportistas de élite, eso pasa también en el día a día en muchas personas, ¿no? Un joven deportista que, bueno, pues que tiene mucha autoexigencia y que está entrenando muchísimo, un adulto que de repente dice, uy, me voy a poner las pilas y me apunto al gimnasio, empiezo a correr, claro. O alguien que esporádicamente pues dice, bueno, pues quedo con los amigos y voy a jugar a pádel o a correr en bicicleta o a correr. O ejemplos más sencillos. Al final, cuando esa articulación tiene pues una actividad física que supera su capacidad de equilibrar todo eso, pues digamos que se genera estrés oxidativo, ¿no? Esas sustancias oxidantes no se pueden eliminar del todo y eso genera una respuesta inflamatoria que va generando pues al final unos procesos degenerativos que se van perpetuando y que por tanto pues empeoran la situación, claro. Bueno, ¿y cómo podemos entonces actuar nutricionalmente hablando frente a la práctica de deporte, ya sea más de élite o en nuestro día a día, para justamente eso, prevenir y recuperar las lesiones? Exacto, mira, en nuestro día a día pensemos, realmente todo lo aplicable al deporte profesional es aplicable a la vida en el día a día, de todos. Sí. O sea que esto es importante para todos en realidad. Lo primero que tenemos que hacer es tener una buena funcionalidad a nivel muscular, es decir, lo que va a proteger sobre todo huesos y articulaciones es tener una buena masa muscular. Eso cada uno en nuestra medida pues tenemos que cuidarlo y cuidarlo significa pues por ejemplo aportar los hidratos de carbono que el cuerpo va a necesitar porque cuando hacemos actividad física esa glucosa que decía el doctor Vergés, ¿no? Ese es el combustible del músculo. Si el músculo no tiene ese combustible disponible, lo que va a hacer es, pues por un lado, generar agujetas, ¿no? Ácido láctico, porque va a hacer rutas metabólicas las que puede para generar energía, y luego que va a gastar la propia masa muscular para poder obtener energía si no tiene glucosa. Así que, bueno, pues si en un día sabemos que vamos a
tener más actividad física de lo normal, podemos tener la precaución pues, de tomar un poquito más de hidrato de carbono, incluso después de la práctica deportiva o de la actividad física que hayamos hecho, tomar algo de glucosa, ¿no? Hidratación con electrolitos y un poquito de glucosa. Eso va a hacer que el músculo recupere su nivel de energía, su nivel de glucógeno y no perdamos masa muscular. Ahí conservar la masa muscular. Pero luego necesitamos muchas cosas. Necesitamos vitaminas del grupo B para que ese metabolismo energético funcione bien. Necesitamos proteínas de alta calidad para cuidar el músculo, no en gran cantidad. En realidad necesitamos que, pues que cada día en las comidas principales... Cada día un poco, ¿no? Exacto, vayamos tomando proteínas de todo tipo, ¿no? De pescado, de carne blanca, de huevo, también de legumbres, ¿por qué no, no? Todas esas proteínas van a ir ayudando a que la regeneración del músculo, que como todos los tejidos se va regenerando, no es algo que tenemos ahí y no se mueve, sino que se regenera, pues sea óptimo. Después necesitamos otro tipo de proteína, y esa ya es muy importante a nivel articular, que es el colágeno. El colágeno imprescindible, porque aunque es una proteína muy distinta de las por ejemplo, de las del músculo o de las que hacen otras funciones en nuestro organismo. Y de hecho, el colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo. O sea, es un 30% de las proteínas del cuerpo. Así que como... Un 30% pues, ya es significativo, mucho. ¿eh? Sí. Lo importante es que el colágeno es una proteína distinta del resto, porque todas las proteínas tienen unas pequeñas piezas que se llaman aminoácidos, que son las que forman su estructura. Son como pequeños ladrillitos, a mí siempre me gusta explicarlo así. Son como ladrillos que construyen una estructura, un músculo o lo que sea, ¿no? Y esos ladrillos son muy distintos, esas piezas son muy distintas en el colágeno. En el colágeno, por ejemplo, hay un tipo de ladrillo, una pieza, un aminoácido que es muy abundante en ese colágeno, que es la glicina, y que ese aminoácido no es tan abundante en las otras proteínas, pero es que en el colágeno es el 33%, o sea, es una tercera parte de las piezas que forman el colágeno. Por tanto, tenemos que ingerirlo porque... ingiriendo proteínas de alta calidad, que está muy bien, no vamos a tener suficiente glicina, por ejemplo, para poder formar, para que nuestro cuerpo pueda formar su propio colágeno. Y luego, pues tenemos que tener en cuenta también micronutrientes, ¿no? Vitaminas, minerales, vitaminas antioxidantes como la vitamina C, que además de antioxidante es imprescindible para que nuestro cuerpo sea capaz de formar colágeno, minerales como, que se consideran como antioxidantes como el zinc y el manganeso, que van a proteger esa articulación de ese posible estrés oxidativo, ¿no? Que se puede generar en la actividad física. Necesitamos micronutrientes en general todos, ¿no? Y luego necesitamos cuidar el hueso también, porque el hueso y el músculo, aunque parece que son cosas muy distintas, pero se comunican constantemente y el metabolismo de uno y el otro tienen mucha relación. Por tanto, consumir suficiente calcio, magnesio, vitamina D, vitamina K también, que son nutrientes que van a hacer que nuestra masa ósea esté en correctas condiciones. Así que la lista es bastante larga. Claro, y ahí es cuando aparece esa cosa de decir, estaré alimentándome bien, estaré tomando todo lo que necesita mi cuerpo. Claro, no tenemos rayos X en los ojos, las personas como para autodiagnosticarnos. Sí que sabemos más o menos lo que comemos, lo que dejamos de comer, pero ahí es inevitable empezar a hablar de la suplementación, que en muchos casos, doctor, hay muchos desafíos en torno a este tema y controversias también en la industria de la suplementación, como la regulación, la calidad de los productos, la información también muchas veces engañosa, ¿no?, en el mercado. ¿Qué podríamos decir a este respecto? Bueno, pues que es muy importante, fíjate, esto que dices es fundamental. No AFI, todo lo que recomendamos con las compañías, empresas que colaboran, es porque hay una evidencia científica y son empresas serias y nosotros vemos que todo lo que se dice es correcto y los claims que decimos pues van acorde a lo que se dice, ¿no? Por lo tanto, es muy importante. A veces nos vienen empresas nos dicen cosas que pensamos que no tienen ninguna credibilidad. Por lo tanto, nosotros como pacientes lo que queremos es que que las cosas se hagan bien, ¿no? Entonces, no todas las empresas lo hacen bien. Entonces, aquí es muy importante, por ejemplo, como caso de Laura, que es una especialista en dietética, que dé su opinión. Hay, por ejemplo, las farmacias también, los farmacéuticas tienen un gran conocimiento, dijéramos, de todos estos temas, ¿no?
Y desde luego, por supuesto, pues otros profesionales de la salud, como pueden ser médicos o enfermeras. Es decir, yo creo que es muy importante este tema, ¿no? Claro. Yo diría que es fundamental, ¿no? Porque no todos los productos se absorben igual, ¿no? También es muy importante a veces, hoy en día el paciente cada vez pregunta más, por ejemplo, qué información que te dicen realmente que puedas tú ver, que realmente sea cierta, que haya unos estudios clínicos detrás, ¿no? Todo esto yo creo que es importante. Y después hay una cosa que yo creo que es muy importante, que lo habéis, entre las dos, lo habéis entredicho, pero que es muy importante. Y es que en cada etapa de la vida las necesidades son diferentes. O sea, es así, quiero decir, teniendo salud, no es igual una nena o un nene con 8, 9, 10 años que un crío de 14, 15. Una mujer o una mujer en un momento determinado de su vida, o sea, como la menopausia, claro, por ejemplo. Entonces, normalmente tenemos la tendencia a estandarizar. Pum, no, porque depende, ¿no? Incluso a veces, por ejemplo, con las personas obesas, pues las tienes que corregir por kilo de peso. En España esto no se hace, pero por ejemplo en Canadá se hacía. Nosotros los tratamientos en Canadá los corregimos por kilo de peso, porque va una persona que pesa 120 kilos y le das 800 miligramos de no sé qué, y no le van a hacer nada. No le van a hacer en el una persona de efecto. 60, pues sí, ¿no? Ajá. O sea que, y después a mí lo que decís, la actividad física también muy importante, porque no es igual hacer una persona que sabe hacer ciclismo, por ejemplo, que va a hacer a lo mejor pues 80 kilómetros o 90 tranquilamente, fácilmente, Que una persona que está que va a andar en actitud y que hay que hacer sedentaria. 3/4 de hora. Entonces allí Sí. no le puedes dar, es la diferencia. Si le das a esta persona lo que tiene que tomar un ciclista, pues estás pasando. Y al revés, si al ciclista le da lo que tiene la persona que va andando, pues también, porque se va a quedar corta o corto, Claro. ¿no? Ahí está la importancia, ¿no? de la individualización de las dietas. Y de la edad. Y de la edad. Por ejemplo, hay un tema, Che, que sabes que insisto mucho, porque creo que es un tema muy importante, y es en el tema de la prevención de la artrosis y la osteoporosis, sobre todo en la mujer, en etapas tempranas. Es decir, fundamental, no esperemos a la menopausia a tener osteoporosis o artrosis. Por favor, empecemos a tratarnos antes. Y cuando digo antes, refiero muchos años antes. O sea, que no aparezca la enfermedad. Entonces ahí es muy importante. Y ahí es una asignatura pendiente. Esto ya tengo que decirlo a muchos compañeros y compañeras, ¿no? Oye, ¿por qué? Porque ya nos llegan y nos llegan tarde. Ya llegan tarde, sí. Es esa, la importancia a la que nos referíamos, y también como los avances de la nutrición personalizada están permitiendo, sobre todo esto, adaptar los planes de alimentación a las necesidades de cada individuo. También en cuanto a los avances de investigación de nutrientes específicos, como hablábamos, como los ácidos grasos, omega 3, las vitaminas, los minerales, a los cuales se refería la doctora, los antioxidantes, y cómo pueden ser utilizados en el tratamiento y la prevención de enfermedades. Pero, por ejemplo, vamos a quedarnos ahí en el colágeno, que es lo que has comentado, y también para ligarlo un poco con la conversación que teníamos con el doctor, ¿qué hay de mito y realidad respecto al consumo del colágeno por vía oral? ¿Hace algo realmente para aliviar el dolor, doctora? ¿Cómo llega al lugar adecuado ese colágeno? Es una gran pregunta, pero yo creo que a día de hoy, con la cantidad de estudios que hay ya de la suplementación con colágeno, estudios de efectividad, pero muchísimos. Es decir, hay una cantidad de evidencia científica que ya a día de hoy ya casi que no nos tendríamos que plantear esto. Realmente no debería ser un mito. Claro que en un momento se decía, pero a ver, el colágeno, ¿cómo llega si realmente se deshace en el estómago, ¿no? Sí. Claro, pero esa es la cosa, ¿no? Bien. Que resulta que esas piezas de las que está formado el colágeno, pues bien, se digieren, se rompen, ¿no?, en trocitos pequeños, y esos trocitos pequeños son los que va a aprovechar nuestro cuerpo como ladrillos. Eso llega a través de la circulación sanguínea, llega a esos lugares en los que vamos a necesitar fabricar ese colágeno, entre ellos, obviamente, las articulaciones. Entonces, sí, el colágeno vía oral se aprovecha, se absorbe y llega al lugar donde tiene que llegar. El problema a veces es que cumple las expectativas de un efecto esperado cuando una persona pues tiene mucho dolor o tiene ya una degeneración muy avanzada y toma el colágeno y no nota nada. Bueno, ahí pues hay que ser conscientes de la función que hace el colágeno. Es una función estructural y, como decía el doctor Vergés, cuanto antes mejor. Es decir, si podemos prevenir y que esa degeneración articular no se produzca, sino que vamos aportando ese colágeno al organismo para que vaya teniendo ese sustrato y pueda regenerar el colágeno cómodamente, que no se vaya quedando corto
día tras día, meses tras meses, años tras años, de manera que al final se genera un problema. Pues eso es lo adecuado. Entonces, claro, sí que es verdad que es una cosa que nos cuesta un poco entender, ¿no? En general, o cuesta entender porque no hay un efecto percibido inmediato o relativamente inmediato, ¿no? Como casi nada en la vida, ¿no? Claro. Hay esa píldora mágica. Claro, pero realmente es imprescindible. Y es que además nuestras dietas también se han vuelto un poco distintas de lo que eran hace un tiempo. Ya no consumimos tanto colágeno y compuestos que están relacionados con el colágeno y con la salud articular, como el ácido hialurónico, por ejemplo, pues esas sustancias en nuestras dietas más modernas están menos presentes también. Así que tenemos que, hacer una buena valoración de cada persona y también, uno mismo en ese autocuidado de la maquinaria, ¿no? Del cuerpo, decir, pues yo voy a procurar que eso no falte, claro, para que haya una buena salud articular. Y ahí estamos también ayudando y contribuimos a la condroprotección. Correcto. Con el consumo de colágeno. Sí, porque comentaba muy bien la doctora Ranz. Aquí hay un tema muy importante y es que en lo que es el aparato locomotor, lo que es la artrosis o la osteoporosis, la eficacia tarda unos días. Quiero decir, hemos de tener un poco de paciencia, ¿eh? O sea, son tratamientos de fondo, de la enfermedad, de la artrósicas o de la osteoporosis, ¿no? Depende del caso, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso comentabas del colágeno, que hay varios tipos de colágeno, pero realmente funciona muy bien en etapas, como comentaba la doctora Ranz, tempranas. Contra más avanzada tengas la enfermedad, peor, porque hay componente inflamatorio ahí ha desbordado, entonces nuestro sistema ya no tiene capacidad, dijéramos, de poder, equilibrar, ¿me entiendes? Hay un gran desajuste. Bien. Y ahí tenemos que entrar con la farmacología, pero hay ensayos clínicos. Y de hecho nosotros en la fundación hicimos una revisión bibliográfica, que la hicimos concretamente con el profesor Antonio García, de la Universidad Autónoma de Madrid, y después también profesor titular Luis también, que hizo toda la revisión, y la publicamos, y hay evidencia de que hay ensayos clínicos que funciona el colágeno, ¿no? Sí. Y decir que funciona muy bien, sobre todo en estas etapas tempranas, y después también tiene que tomar un cierto tiempo, ¿no? Tiene que tomar un cierto tiempo, porque si te esperas que el colágeno por una pastilla que te tomes... A eso nos referíamos antes. No es un antiinflamatorio que te quite el dolor rápido, sino que el colágeno particularmente tiene esa característica que funciona a partir de un tiempo que lo tomas. Parece ser que los 3 meses ya, ¿no? Sí, igual que el conduitin sulfato, la glucosamina, el propio ácido hialurónico también. Es el hecho de tomarlo cada día. Exactamente. Cada día. Y cogerte el hábito también de hacerlo a la misma hora es muy bueno. Sí. Yo lo recomiendo, al menos a mí me funciona. A mí me funciona bastante. Y insistimos en que la ingesta de colágeno es tanto indicado para gente que practique o no deporte o una actividad física. Quiero decir que mucha gente deberá pensar, pero yo no voy al gimnasio, yo no hago tanto deporte como para tener que tomar colágeno. También es indicado. Sí, también es indicado, claro. El colágeno, hagamos lo que hagamos, se regenera constantemente. Sí. De hecho, más o menos se tiene la idea y el dato, ¿no? Por los estudios que hay, que normalmente cada día se renueva entre el 0,5 y el 2% del colágeno que forma parte de nuestro cuerpo. De manera que en una molécula nueva de colágeno que se genere hoy, pues nos dura, digamos que tiene una duración en nuestro organismo de 2 a 5 meses. Pero ya está, luego se tiene que formar otra nueva. Entonces claro, siempre hay necesidad de que esos sustratos estén en el organismo. Vale, entonces, no vale con haberse tomado alguna vez en la vida colágeno, Advertimos. No. Eso sí funciona. Bueno, se llama efecto placebo. Sí, exactamente. Claro, entonces tenemos que comercializar ese pido placebol. El placebo también va bien, ¿sabes? Hombre, claro, ahí está, primero de la lista. Sí. Yo creo que sí. Bueno, pues entonces hemos ayudado un poco a desmitificar eso de pensar, pues a mí no me hace falta porque yo ya lo creo, en mi cuerpo ya lo hace. Hay que, sobre todo, hay que tener en cuenta el momento, como decía el doctor, el momento, la edad y las afectaciones, porque no es lo mismo una persona que sufre de artrosis que una persona que todavía no le han aparecido los síntomas. Claro. Aunque sea un tipo de artrosis por vejez. Aquí la prevención es muy importante. Claro. Exacto. Y contra más pronto mejor. Y sobre todo, yo creo que es muy importante los antecedentes familiares. No sé si realmente hay unos antecedentes familiares, especialmente en la mujer, de la propia madre o de la abuela, con ya casos de artrosis. Entonces aquí tienes que ir con cuidado, porque la base genética
según qué articulación es muy importante. Entonces, claro, si ya tienes una base genética, si encima tienes alteraciones del morfotipo, si encima haces un deporte competitivo, si encima es con talones altos, o sea, entonces, claro, iba sumando, subiendo, pues al final tienes posibilidades de que te toque la lotería, ¿me entiendes? Son más números, ¿no? Sí. Entonces tienes que jugar a esto. Pero bueno, es lo que decimos, la información es muy importante, que esto que comentabas tú, Chi, al principio del programa, que llegue a las personas, que las personas tengan conocimiento de su salud y de cómo hacerla, cómo mantenerla, que es un don preciado la salud, ¿no? Lo más importante que tenemos las personas, la salud. Por eso, y aquí estamos para recordar y para dar esas claves tan importantes, hoy a través de la doctora Arranz, sobre lo que sería el tema de cómo prevenir el dolor. Hay muchas cosas que podemos hacer, sobre todo a través de la alimentación. Hemos insistido también a través de la suplementación, en este caso como el colágeno. ¿Alguna cosa que nos dejemos antes de abandonar esta entrevista o para dejarla asomando un poco por la ventana y poder volver a tomar el tema otro día? Sí. Bueno, yo creo que un poco para que, aunque ha ido saliendo, ¿no? Pero que es muy importante, por ejemplo, en lo que es la suplementación del colágeno, añadir, ¿no? o hacer esa suplementación conjuntamente con vitamina C, por ejemplo. Está claro que vitamina C, bueno, algo tomamos con la alimentación, no tanto como lo que necesitamos realmente, porque también cuesta a veces llegar a esos mínimos, y ya no a los mínimos, sino a lo óptimo que necesitaríamos. Así que normalmente en esa suplementación la vitamina C es muy importante que esté. Y luego otros componentes que hemos mencionado, ¿no? El ácido hialurónico, por ejemplo, pues también es interesante, ¿por qué no? Porque es un componente que va a ayudar a que esa estructura de colágeno que se va a formar en la articulación, pues tenga esa textura mullida que haga que su función de cojín, ¿no? de soporte, pues sea óptimo. Y entonces, bueno, pues son ingredientes que no es más que, bueno, pues lo que vamos sabiendo que realmente el cuerpo necesita, y que es muy interesante pues que los vayamos procurando, bueno, pues que a través de la alimentación las dos cosas, ¿no? Que sí, que podemos tomar cítricos, pimientos, brécol, todo eso nos va a ayudar, pero luego vamos a necesitar una ayuda. Que siempre, y yo creo que más porque estamos también en un contexto en el que, bueno, nuestra alimentación la podemos optimizar al máximo, pero podemos optimizar al máximo también nuestro estado nutricional con, bueno, pues con productos que están a nuestro alcance, sin que una cosa sea pues en detrimento de la otra. Las dos cosas son muy importantes. Comer bien a través de la alimentación y esas ayudas que hacen que optimicemos nuestra salud, ¿no? No que nos quedemos con lo justito y necesario, sino que, bueno, pues podamos hacer esa prevención y bueno, pues esa mejora a largo plazo de nuestro cuerpo, que es el único que tenemos. Ahí está, tenemos que cuidarlo. Y ahí si entráramos un poco como para avanzar también próximas sesiones que tendremos para volver a charlar contigo, ahí entramos, por ejemplo, en la influencia de la microbiota intestinal en la salud y cómo la nutrición puede afectar positivamente a la diversidad, esa necesidad de equilibrio de la microbiota y cómo esta puede tener implicaciones en el tratamiento también de enfermedades, ¿no? Totalmente, sí. Mira, hubo un estudio hace un tiempo que fue muy curioso y que realmente ahí el dato fue definitivo, ¿no? Se vio que las personas con artrosis que consumían más fibra con su alimentación tenían una evolución mejor. Y entonces, ¿qué estaba haciendo la fibra en la artrosis, ¿no? ¿Qué hace la fibra en la articulación? Nada directamente. Sin embargo, la fibra está alimentando a esas bacterias beneficiosas de nuestro intestino, que están muy relacionadas, además de con la absorción de algunos nutrientes y de algunas sustancias como el ácido hialurónico precisamente, que no lo digerimos nosotros, lo digieren nuestras bacterias, pero están muy involucradas también en todos los procesos antiinflamatorios, con lo cual ahí se dio un poco ya la primera señal de que la dieta y ese potencial antiinflamatorio de la microbiota, ¿no? Cuidando la microbiota, estamos cuidando las articulaciones también, porque la microbiota es un gran tema. Es un gran tema, sí, doctor, ¿no? Además queremos dedicarle un programa o unos cuantos. Pero fíjate que todo es más simple y más complicado. Quiero decir, porque es que nuestro cuerpo es un solo compartimento. Sí. Y muchas veces, incluso la propia medicina, no lo hacemos bien, porque hacemos muchos compartimentos, ¿no? El dentista pues se preocupa de la parte odontológica, el reumatólogo de la parte, dijéramos, más de articular, el internista digestólogo más de... Pero es que el cuerpo es general. Quiero decir, el cuerpo es todo. Por lo tanto, hemos de tener en un todo
en un todo, ¿me entiendes? ¿No? Entonces... eso es lo complicado, ¿no? Lo complicado, realmente, porque si complicado, pudiéramos... ¿no? Es la clave, esa es la clave. Sí, si pudiéramos como abrir cajones, ¿no? Como pintó Dalí. Y todo es importante. Sí. Y todo es importante, ¿no? Sí. Quiero decir, todo tiene su... A través de las cosas, ¿no? Claro, las personas... El corazón, ostras, sí, ¿no? El corazón... Claro, si me para el corazón, se me para todo, es verdad. Y nos lo imaginamos siempre solo ahí, sí, ¿no? Sí, es solo, ¿eh? Sí, ahí Pero, solo. Hacemos el dibujo del corazón. Bueno, un momento. ¿me entiendes? Muchos... Está todo conectado. Claro, todo conectado, ¿no? Claro. El motorcito, pues el riñón también es importante y Claro. el intestino es importante, todo. Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que que comentabais esto de la macrobiota y la microbiota ha abierto un área importante de investigación y de hecho lo íbamos viendo, la cantidad de enfermedades inflamatorias que se tienen en el intestino, probablemente no solamente por el consumo de antibióticos, sino por la mala alimentación que se hace o por alimentos que realmente no están en condiciones, ¿no? Y aquí podíamos entrar en todas estas... Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en Canadá, pues que hubo allí una contaminación, o sea, Canadá se toman los salmones, dijéramos, del Atlántico, ¿no? Sí. Bueno, pues en el Pacífico resulta que tiene una granja de salmones transgénicos, Ya. se lo rompió la red y ahí se mezclaron los transgénicos con los salmones, ¿no? ¡Qué desastre! Y vete a saber, ¿me Madre entiendes? mía. Entonces, claro, ahí entonces que el tema transgénico ahora no se habla. Hace unos años se hablaba mucho, pero eso está allí, ¿eh? Está ahí. Está allí, ¿me entiendes? Pues habrá que hablar, ¿eh? Habrá que hablar Habrá que también, hablar. digo yo. Bueno, pues volveremos a hablar y sobre todo con la doctora Ranz, porque la vamos a tener Cuando también queráis. de nuevo la semana que viene para seguir hablando de otros temas interesantes y para poder ir conectando todas esas cuestiones tan importantes para luego llegar a hacernos una idea un poco más clara de todo, porque si no, a los usuarios se lo ponemos un poco difícil, porque no somos especialistas. Entonces, pero bueno, por eso contamos con grandes especialistas en este programa, como la doctora Laura Ranz, a la que le agradecemos muchísimo su compañía hoy. A vosotros. Te esperamos la semana que Sí, viene para por seguir supuesto. charlando. Encantada. Y muchísimas gracias. Hemos hablado de nutrición, de movilidad y de vitalidad para nuestro bienestar. Así que ya saben que en Nestlé Health Science trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas a través de la nutrición. Meritene es una marca líder con más de 30 años de experiencia en nutrición adulta. Ha desarrollado nuevas fórmulas específicamente diseñadas para el cuidado de las articulaciones. Meritene Mobilis Advanced Collagen incorpora la fórmula revolucionaria Glico Plus, científicamente desarrollada con nutrientes para contribuir a la formación normal del colágeno y al mantenimiento integral de las articulaciones, los músculos y los huesos. Con Meritene Mobilis Advanced Collagen, dale ritmo a tus articulaciones. Y seguimos, no sin antes recordaros que queremos hacer una llamada especial a todos nuestros oyentes desde la Fundación OAFI, que, como sabéis, es una organización comprometida con la investigación y el cuidado de la salud articular, en la que se trabaja para hacer que las cosas ocurran, que las cosas pasen, a cambiar la realidad de muchas personas. Y hoy necesitamos tu apoyo más que nunca. Por eso hacemos esta llamada. Necesitamos nuevos socios que se sumen a nuestra misión de mejorar la calidad de vida de las personas. Al convertirte en socio de la Fundación OAFI, estarás respaldando proyectos de investigación innovadores, estarás ayudando a la difusión de información clave y el acceso a tratamientos vanguardistas. Y tu aporte, insistimos, puede marcar la diferencia. Esta es una oportunidad única para ser parte del cambio y para contribuir a un futuro donde la salud articular sea una realidad alcanzable para todos. Únete a la Fundación OAFI hoy mismo y forma parte de una comunidad comprometida con el bienestar y la salud articular. Para obtener más información sobre cómo convertirte en socio y hacer tu aporte, pues visita nuestro web y llama. También puedes llamar al número que tienes aquí en la pantalla, 931 59 40 15. Y recuerda también que ponemos a tu disposición nuestra consulta solidaria. Pide cita con el doctor Vergés en nuestras consultas tanto en Barcelona como en Madrid para hacer esa primera visita, para tener un segundo diagnóstico, para saber qué puedes hacer para ayudar a tu salud articular. Ahí estamos los lunes en OAFI Barcelona y los jueves en la Clínica Maestranza de Madrid. Pon tu salud articular en manos del doctor Vergés, fundador y CEO de OAFI, uno de los expertos más reconocidos en el tema de la artrosis. Y vamos a seguir hablando ahora sobre artrosis de muñeca. Una enfermedad, doctor,
que es degenerativa, para entendernos, para ir entrando un poco en ella, y que se caracteriza por el desgaste progresivo del cartílago que recubre los huesos de la articulación, lo que provoca dolor, rigidez y limitación en los movimientos. Y aunque la artrosis de muñeca es menos común, ¿no?, que la artrosis de otras articulaciones como la rodilla o la cadera, lo hemos dicho muchas veces, se estima que afecta, no sé si me equivoco, un 5% de la población. Sí, pero es lo que está publicado, quizás más, ¿eh? Quizás más. Sí, porque no se suele hablar mucho, ¿sabes? O sea, la rodilla es la que se suele hablar más, la de columna, después también, dijéramos, cadera, pero la muñeca también, mano también, muñeca también es muy importante, ¿no? Por tanto, dijéramos, por eso queríamos, yo creo que era muy importante hoy en el programa, pues tuviéramos, dijéramos, para hablar de este tema, pues a un gran especialista, ¿no? Y realmente, pues bueno, mucha gente que tiene, pues, dificultades, tiene a veces pérdida de fuerza, tiene dolor articular. Ese dolor que vuelve, que se va y que vuelve, ahora lo tengo y ahora no lo tengo. Esos son misterios que vamos a intentar descubrir, porque nuestro objetivo es brindar información clara y concisa sobre la artrosis, y así como también compartir estrategias y consejos básicos para mantener nuestras articulaciones saludables y, por supuesto, minimizar el impacto de esta enfermedad en nuestra calidad de vida. Por eso ahora vamos a hablar sobre la artrosis de muñeca con todo un experto, tal como se refería el doctor, un experto en este campo como es el doctor Samuel Pajares. Él es especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Bienvenido, doctor Pajares, es un placer poder hablar con usted. Hola, doctor. Hola. Ahora sí, ya hemos oído su voz. Bienvenido, doctor Pajares. Es un placer poder contar contigo en esta sesión en la cual vamos a meternos de lleno. Vamos a ver lo que nos da tiempo de comentar, pero sobre todo los aspectos más importantes en cuanto a esta artrosis de muñeca. Primero vamos a referirnos a hace cuestión de 2 meses, cuando usted mismo estuvo en el Congreso Articulando el Deporte, en una mesa hablando sobre la muñeca abierta del deportista. ¿Qué recuerda de esa cita que digamos que fue un bonito y interesante encuentro en cuanto a especialistas sobre este tema? Pues muchas gracias por la entrevista y la ocasión, que para mí es una suerte, y tuve mucha suerte también de compartir ese foro en el Comité Olímpico y con la Asociación de Osteoartrosis, porque es un foro muy distinto al habitual nuestro. Solemos compartir cursos con compañeros especializados, y aquí era un entorno más de un público que desconocía quizás más nuestras técnicas quirúrgicas, nuestras indicaciones, nuestra patología, y fue un momento de compartir muy, muy interesante y de aprender para todos, nosotros y yo creo que el público que pudo asistir. Creo que estos encuentros son muy importantes. Por supuesto, y ahí está OAFI, digamos que cubriendo y dando esa posibilidad también en muchos ámbitos para coordinar la sabiduría que viene de todos lados y poder recoger toda esa información, que es lo importante, ¿no, doctor Vergés? Pues sí, tienes toda la razón. Nada, doctor Samuel Pajares, agradecerte que te hayamos sacado de la consulta, que solamente debías estar en el quirófano, ¿no?, para que estés aquí con nosotros hoy. Y fíjate que el tema es muy interesante, ¿no?, porque el tema de la muñeca es un tema curioso, ¿no? Es un tema muy importante, como comentábamos, ¿no? Pero normalmente, pues claro, se habla más de la artrosis de rodilla, la de cadera, ¿me entiendes? La de manos, ¿me entiendes? En cambio, la de muñeca es como una, ¿no?, que queda ahí un poco como arrinconada, ¿no? Y es muy importante, por eso, además, en fin, la verdad es que el doctor Pajares es un gran especialista, o sea que es un honor que estés aquí con nosotros. Por supuesto, y una suerte también, porque habrá mucha gente que nos esté viendo o escuchando ahora mismo y dirá, un momento, pare máquinas, que a esto me interesa, porque sabemos que hay mucha gente afectada. Vamos a empezar un poco para ponernos en situación, doctor. ¿Cuáles son las causas de la artrosis de muñeca y qué factores de riesgo pueden contribuir a su desarrollo? Causas, como todas las artrosis en el cuerpo humano, tenemos siempre la condición hereditaria, ¿no?, que esa siempre está ahí. Hay gente joven con artrosis primaria, que decimos, y luego gente mayor, que es la artrosis de la edad avanzada, ¿no? Y luego está la adquirida con ciertos factores, bien mecánicos por sobreuso de la mano, bien por trabajadores manuales que decimos de alta demanda o que lo usan para fuerza, o a veces no tan fuerza, sino de actividades exquisitas, de pinzas finas, repetidas, relojeros, en fin.
los hábitos laborales o de ocio deportivo nos condicionan a tener un desgaste de los cartílagos más rápido de lo que debería ser, que sería la artrosis primaria. Entonces, la primaria, la que te toca, bien por huella genética o por edad, y secundaria, la que desarrollas por factores. Amén de esto, pues claro, las enfermedades, las artropatías inflamatorias, siempre la artritis reumatoide como enfermedad estrella, por supuesto, condiciona también a artrosis secundaria y otro serie de eventos o enfermedades que pueden también contribuir a que aparezca. Claro, claro. Los síntomas más comunes de la artrosis de muñeca, entendemos, un dolor ahí intenso. ¿Y qué afectaciones puede generar en el día a día esta artrosis de muñeca? Pues fíjate, casi cada vez se quejan menos los pacientes por dolor, porque el dolor lo pueden controlar no usando la articulación. Entonces, si bien la rodilla y la cadera es más difícil, en la mano es inmovilizarla, no desarrollar algunas actividades, pero se quejan de la función porque ya no pueden vestirse bien, claro. no pueden cocinar bien, no pueden usar bien el ordenador o el móvil. La función, y claro, la mano es función, el ser humano es humano probablemente por esto, por la tanto desarrollo y sobre todo la pérdida de la función. Fíjate lo que es la mayor queja de los pacientes. Es normal, es lo habitual. Las manos las utilizamos para casi todo. Es prácticamente imposible no tener las manos puestas ahí en la masa, para decirlo de alguna manera. Entonces, si queremos entrar de lleno en el tema de opciones de tratamiento más efectivas para aliviar el dolor y mejorar la función en pacientes con artrosis de muñeca, ¿qué podríamos decir, doctor? Bueno, ante cualquier paciente que tenga un problema, hay que individualizar el tratamiento. Eso siempre, siempre. Hablar con él, ver qué edad tiene, qué actividades desarrolla, no solamente laborales, sino pues en su vida, en el ocio, el deporte, ver su entorno. Y a partir de ahí, siempre ofrecer el abanico terapéutico. Habrá opciones que ya serán poco rentables o poco útiles y otros que serán mejores. Tenemos desde los tratamientos clásicos de medicación, fisioterapia, siempre útil, ortesis o muñequeras, infiltraciones. Y ahora cada vez más hay quizás dos alternativas que, gracias al desarrollo de la medicina y la cirugía, ya son una alternativa real. Son el tratamiento regenerativo, que si bien no se vende todavía el milagro que todo el mundo pide, ¿no?, de recuperar el cartílago, sí que se retrasa la progresión de la artrosis, se mejoran mucho los síntomas con ese tipo de tratamientos. Y luego, si todo va mal, entre comillas, a nadie le gusta, pero la cirugía, cuando llega, la cirugía ahora en la mano es mucho más llevadera, más cómoda, con mucho menos riesgos y con resultados cada vez mejores. Así que yo creo que hay esperanzas. Muy bien. Vamos a quedarnos primero con esto último en cuanto a los casos en los cuales se considera opción quirúrgica y cuáles son los resultados esperados de las intervenciones quirúrgicas en estas artrosis de muñeca. Resultados cada vez mejores, porque las técnicas nos acompañan. Tanto nosotros cada vez estamos más especializados, hay más experiencia, y las técnicas quirúrgicas acompañan. Y la verdad es que este país puede sacar pecho porque hay una generación de cirujanos que estamos dando incluso a otros países, explicando técnicas quirúrgicas y procedimientos que hacemos con mucha experiencia. Al paciente, hay que decirle en qué aventura se embarca, qué resultados podemos obtener para no tener falsas expectativas. Y aunque hay muchas técnicas quirúrgicas, la mayoría están encaminadas a recuperar pronto y mejor la función, lo que decíamos, la función de la mano. Claro. En cuanto a estas terapias o enfoques a los cuales se refería el doctor Vergés, estos enfoques emergentes en el campo de la investigación que podrían ofrecer estas nuevas esperanzas en el tratamiento de la artrosis de muñeca, ¿qué podríamos añadir? Bueno, pues lo ha comentado muy bien el doctor Pajares. Quiero decir que hay las medidas no farmacológicas y quirúrgicas, ¿no? Entonces, las quirúrgicas pues las ha comentado muy bien, que es importante. Después hay todo el tema farmacológico. Aquí, claro, el tema es de analgésicos, pues a veces cuando se tiene mucho dolor, pues no es suficiente. No es suficiente paracetamol. Los antiinflamatorios pueden tener una respuesta, dijéramos, mediana, diría yo, no muy alta, y tenemos que ir con cuidado porque la artrosis no va sola, hay comorbilidades, entonces tenemos que vigilar, pues, lo que decimos siempre, la hipertensión arterial, ¿no? Problemas, dijéramos, cardiovasculares que van asociados a la artrosis, y entonces,
no para arreglar una cosa estropeemos otra, ¿no? Y después también lo que comentaba yo pienso que toda esta parte, dijéramos, de la rehabilitación muy importante, la rehabilitación fundamental, las ayudas ortésicas muy importante. A veces también, no sé si, doctor Pajares, quieres comentarlo, pero es muy importante hacer el diagnóstico diferencial. Porque hay, por ejemplo, hay un cuadro que es diferente, pero que es frecuente en la clínica, es el síndrome del túnel carpiano. Sí, que dijéramos, y es diferente, esto es otra cosa. Es diferente, pero claro, muchas veces les duele la muñeca. Y está ahí mismo. Está ahí mismo, pasa que, bueno, ves que después hay pérdida de fuerza, hay parestesias, hormigueos, etcétera, ¿no? También se ha de tener en cuenta el síndrome del túnel carpiano muchas veces, ¿no? Y bueno, ahí lo que comentaba, pues hay toda una serie de medicina regenerativa, los PRPs, que pues bueno, pues están ahí, se están trabajando en esta línea, ¿no? Y la propia cirugía, ¿no? Yo creo que esto va a ir avanzando, ¿no? Y después también la prevención, aquí también lo que hablábamos, ¿no? Muy importante. Después también a veces la actividad física que haces, porque, por ejemplo, a veces hay gente que hace deportes que favorecen. Entonces, bueno, pues oye, pues si es un tema, una cosa que tengas que trabajar, no te queda otro remedio, claro. Pero otra cosa es que a lo mejor dices, hombre, es que yo juego a tenis, ¿no? Entonces, claro, vas a utilizar mucho la muñeca, de hecho, es una patología frecuente en los tenistas, ¿no? O sea que entonces, bueno, pues deja el tenis y haz otro deporte, ¿no? Que no fuerces tanto las muñecas, ¿no? En fin, bueno, son cosas de sentido común, ¿eh? Sí, o sea, sí, no... claro que sí. Doctor Pajares, no sé qué podría añadir a este sentido en cuanto a estas, ¿cuáles son las principales limitaciones y desafíos en el tratamiento de la artrosis de muñeca en el momento en el que nos encontramos ahora, cuando se está avanzando mucho y se puede ayudar a muchas personas que la sufren? Es evidente un buen diagnóstico, pero luego decidir si operar o no operar, ¿de qué depende eso? Bueno, es la gran pregunta que nos hacemos todos, los cirujanos. ¿Cuándo operar y cuándo no operar? Esa es una magnífica pregunta. Es en virtud de tantos factores, es que la misma artrosis, hay dos pacientes que entran, o un síndrome de túnel carpiano, Sí. nos entra en la consulta con la misma patología, mismo grado de dolor, mismo grado de disfunción, y hay un entorno del paciente de comprensión de la situación, de sabes cómo va a responder a la cirugía, Correcto. que hace inclinar la balanza a tratamiento conservador o quirúrgico. Esto es algo llamativo pero real, y es así. Sí, sí. Entonces, quizás un desafío y limitación es saber perfectamente qué paciente necesita esto. Eso sí que es muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Y desafíos, el cartílago, la artrosis, ¿no? Que llegue el día que podamos pararlo, que la artrosis sea muy lenta, que Eso podamos es. ser... Es el gran desafío de la medicina, ¿no? Sí, Yo creo que sí, estás de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Hay que decirte que realmente podamos, dijéramos, evitar, ¿no? Que se pongan prótesis, ¿no? Hoy por hoy yo veo muy difícil, pero bueno, retrasarlas, ¿me entiendes? Con la educación yo creo que es importante, ¿me entiendes? Pero bueno, es que fijaros que en investigación, así como por ejemplo en otras áreas de la medicina llevamos años y años en investigación, en la área articular ha sido siempre una de las hermanas pobres, ¿no? Sí, la Cenicienta, ¿eh? Sí, el condrocito fue el grupo de Pelletier en los años 70 que hizo, o sea, que habló del condrocito, quiero decirte, que es una cosa, la célula, o sea, nadie sabía que había una célula, el cartílago, ¿me entiendes?, que tenía un papel allí, no los biocitos, son los años 70 y pico, o sea, que está hablando de, bueno, hace 40 y pico de años, pero quiero decir que todavía nos falta mucha investigación, ¿no? Pienso yo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y ahí, mira, oye, y hay una cosa que se tiene que decir, que muchas prótesis probablemente funcionan bien y ha sido un gran avance en la medicina. Quiero decir, claro, que una persona que tiene dolor, tiene incapacidad, que tiene problemas y que realmente le pones una prótesis, realmente pues le llegas a cubrir casi un 100%, eso es fantástico, ¿no? Bueno, es un cambio en tu calidad de vida muy Claro, importante, o sea, ¿no, doctor esto Pajares? saber reconocer. Absoluto. Uh-huh. Sí, es así. ¿Algún consejo, alguna recomendación para acabar antes de agotar nuestro tiempo, doctor? Recomendaciones generales que daría a personas que viven con artrosis de muñeca para manejar la enfermedad de manera efectiva y mantener una buena calidad de vida. Consejos, bueno, lo has dicho antes perfectamente, es hacer las actividades que no te supongan castigar mucho las manos, entender este fenómeno, entendido desde el punto de vista laboral, deportivo. Siempre se pueden hacer cosas, proteger, ¿no? Actividades preventivas, como casi la medicina, prevención, ¿no? Y tratamiento, que existe, que ha agotado todo, que se sepa, que la sociedad se sepa, y ahí hemos hecho hincapié un poco en la desconocida de la mano, ¿no?
que se sepa que la artrosis de mano ya ha entrado dentro de los cuadros de tratamiento ya muy estudiados, de farmacológico, quirúrgico y quirúrgico. Hay prótesis y hay, en fin, que acudan a un especialista porque hay muchas alternativas, que no den su mano por perdida. Perfecto. Yo te quería hacer una pregunta, porque es una cosa que a veces, dijéramos, nos piden, ¿no?, en la fundación. ¿Qué tiempo de vida media tenéis en una prótesis así? ¿Qué podéis garantizar? Es difícil, pero... ¿Cuánto dura esa prótesis, 15 no? años, Sí. por ahí, o un poco más, o depende. Depende de muchos factores, te diría, por dar a un dato así orientativo, del pulgar, que es la que más Sí. opera por frecuencia, ¿no? La pulgar. Sí, Los estudios están llegando a los 15, 20 años, tasas de cercanos al 90%. muy bien. Bueno. Claro, Está muy decimos bueno. supervivencia que superior el 90%, son altísimas. Sí. Y en otras, mejorando. Van más lentas, pero se están mejorando. Entonces, Muy bien. Bueno, pues entonces es una gran solución que de hecho debemos tener en cuenta cuando sufrimos esta enfermedad. Nos ha quedado claro, doctor Pajares, que ahora hay muchas opciones, que no dejemos ahí nuestra muñeca caerse y no pensar, sino que hay muchas opciones para hacer a nivel preventivo y a nivel ya de actuación en cuanto a las opciones que surgen de la cirugía. Ha sido un placer hablar con usted, doctor Samuel Pajares, especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Gracias por haber participado en nuestro programa de hoy. Esperamos poder volver a charlar con usted en cualquier otra ocasión. Muchas gracias. gracias a vosotros. Para mí de verdad que es una oportunidad enorme, ¿no?, poder encontrarme con vosotros en estos foros. Igualmente nosotros. Muchísimas un placer gracias. Y muy agradecido por todo, Samuel. Muchas gracias. Gracias. Y ahora pues vamos a poner ya punto y final a esta edición del programa. Recordamos que es importante destacar que cada caso de artrosis de muñeca es único, por lo que es fundamental contar con la atención médica adecuada para un diagnóstico y tratamiento personalizados. Si experimentas síntomas de artrosis de muñeca, recomendable consultar a un especialista en ortopedia o reumatología para recibir el tratamiento final adecuado. Y ahora, antes de acabar, vamos a recordar que también es habitual que contemos con la colaboración en nuestro programa de Senior Juris, los especialistas en derecho para gente mayor en el campo del derecho sanitario, un grupo de abogados que cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo legal y económico. Tienen una esmerada especialización profesional, además una formación actualizada en casos de temas de salud en cuanto a incapacitaciones, tutorías legales, derecho de la defensa de las personas frente a instituciones públicas o privadas. Puedes efectuar tu consulta también online y os atenderán tanto en castellano, catalán, inglés, francés y alemán. Ahí está el teléfono en nuestras pantallas. Y ahí dejamos nuestro programa de hoy. Ha sido un placer compartir contigo este episodio de OAFI Radio. Esperamos que hayas aprendido muchas cosas, o al menos algo nuevo, y que te haya resultado útil para cuidar de tus articulaciones y mejorar tu calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor Vergés. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a ti. La semana que viene, por cierto, seguiremos hablando con Laura Arranz sobre salud digestiva y excesos de comida. Ahí estamos muchos, hay que tenerlo en cuenta. También nos adentraremos en el manifiesto en favor de la salud articular y de combatir la obesidad, un manifiesto liderado por OAFI. Recordamos que la obesidad es uno de los factores que influye en la aparición de la artrosis. Son numerosos los estudios que demuestran que la pérdida de peso aligera la sobrecarga de las articulaciones y, por tanto, se frena el desarrollo de la artrosis. Es altamente recomendable controlar el índice de masa corporal, como nos decía hoy la doctora Arranz y el doctor Vergés, y realizar una dieta equilibrada que permita mantener una buena salud articular. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y consejos sobre salud. Gracias por acompañarnos, gracias al equipo que lo hace posible, Aleix Alari en la parte técnica, Cristina Nova, Uriola Gramunt y Joan Carles Pallarés en la producción. Nos vemos en el próximo episodio de OAFI Radio. Hasta la semana que viene.